Güey, ya estamos grabando. ¿Qué? Ya estamos grabando. ¿Ya estamos grabando? Sí, dale. Bueno, ahora sí. Qué pena. Bueno, bienvenidos a nuestro lindo programa Hablemos de Arte. Para los que no nos conocen, tenemos aquí presente a la señorita Sara, señor Carlos y yo, Santiago. Bueno, el día de hoy quisimos hacer algo muy diferente a lo que íbamos haciendo en los capítulos anteriores, y es que hoy, la verdad, no tenemos un tema preparado, pero tenemos una dinámica que nos va a ayudar a llegar a ese tema y hablar sobre eso. Me gustaría que Sara explicara qué vamos a hacer en este capítulo. Bueno, listo. Resulta que tenemos dos bolsas. En esta bolsa tenemos cualquier época de la historia. Y en esta bolsa tenemos cualquier tipo de arte. Entonces lo que vamos a hacer es que Carlos va a meter la mano y va a sacar una época. No vas a mirar, ¿listo? O sea, lo tienes y lo guardas un momento. ¿Listo? Dale. Listo. ¿No mires? No, mira. Dale. Ok, Tampoco mires. muy bien. Listo. ¿Listo? Listo. Ahora, porfa, muéstralo a la cámara. O sea, míralo tú y lo muestras a la cámara. El Renacimiento. Renacimiento. Listo. ¿Y tú? Vaya. Ok. Bueno, como pueden ver, nos tocó lindo teatro en el Renacimiento. Bueno, el teatro en el Renacimiento fue algo muy importante. Güey, pero antes de lo del teatro hay que explicar qué es el Renacimiento, ¿no crees? Bueno, pues el Renacimiento es un movimiento que se dio durante el siglo XV al XVII, por el cual se cambia el pensamiento de las personas de ser un pensamiento centrado en Dios y pasa a ser centrado en nosotros los seres humanos como tales. Fue un gran impacto para lo que fue la arquitectura, el arte o el teatro. Hay grandes autores como Leonardo, Donatello y Miguel Ángel, que sí suenan como, no sé si ustedes sepan, como los nombres de las tortugas ninja, precisamente porque el creador de las tortugas ninja les quiso poner el nombre de grandes artistas renacentistas. Entonces, si tienen algún examen o algo, tomen ese tip. Algún examen de historia del arte, Sí. podrían acordarse de las tortugas ninjas para recordar los nombres de los autores. Artistas, sí. Y lo cual, este movimiento ocasiona que nos centremos más en lo que es la ciencia para el hombre, el arte para el hombre y, bueno, cualquier cosa para el hombre. Entonces, sí, pues básicamente ese es el Renacimiento. Ahora sí, ya que terminé, sigue tú con lo de teatro y Renacimiento. Bueno, ok, no tengo idea por dónde empezar, pero bueno, el teatro antes del siglo XVII era algo que la gente no lo tomaba en serio, ¿sí? Era algo que no era ni siquiera reconocido. El teatro no era nada importante hasta que en el siglo XVII surgió como algo un poquito callejero, ¿sí? Era como, no sé, por ejemplo, ahora mismo, si estuviéramos en el siglo XVII, es como salir a la calle y literalmente ver a esa gente que se gana la vida haciendo espectáculos al público y pues esperando a que alguien le tire una moneda. Era algo así, básicamente. Entonces ellos construían pues sus pequeños escenarios, aunque en ese momento pues no era la palabra para eso, ¿sí? Era simplemente como el lugarcito que ellos mismos llevaban y armaban, y ahí hacían pues sus actos, ¿sí? Pero no era ni gente profesional, no tenían ni guiones ni nada. Y ya al pasar de los años en el siglo XVII, el teatro fue evolucionando en diferentes países, como en Francia, como en España, como en Inglaterra. Pero a mí me gustaría dar más un enfoque al teatro en Inglaterra, porque ahí encontramos no solamente como que dramaturgos importantes, sino también donde la evolución fue mucho mayor. Claramente en Francia también fue algo similar, pero pues el de Inglaterra es mucho más reconocido. Entonces, ¿qué pasa en el de Inglaterra? Bueno, en el de Inglaterra, así como en el de Francia, se empiezan a dar muchos cambios. Entre estos cambios, los actores empiezan a ser profesionales, ¿sí? Empieza gente a dedicarse totalmente a la carrera de ser un actor y empiezan a practicar, a mejorar su técnica para el público darle una mayor satisfacción al momento de presentar las obras. Empieza a crearse lo que es el guión, ¿sí? Los dramaturgos, que son los escritores de las obras, ya empiezan a dedicarse mucho más a ser
historias detalladas, historias buenas y que sean de gusto para el público. Y también se dan los edificios que son hechos especialmente para el teatro, que es lo que conocemos ahora como un teatro literalmente, que es pues bueno, el escenario y las sillas y el lugar para que el público o los espectadores pues se siente y logre apreciar la obra. Pero bueno, empezando por William Shakespeare, es donde... Perdón, o sea, es que es el mejor dramaturgo del mundo, en serio, o sea, Sí. ese tipo es lo máximo. O sea, no solamente se conformaba con escribir obras maravillosas, sino que también iba mucho más allá. O sea, él actuaba, se encargaba del escenario, de la escenografía, de todo. O sea, en serio, era lo máximo. O sea, tanto que pues yo creo que todos hemos escuchado de Romeo y Julieta, de Hamlet. O sea, es increíble. Yo no, de Romeo y Julieta, yo no, ¿Nunca te lo leí? no, me ha dado pereza. En serio, Bueno. eso es muy bueno. Pues, o sea, es que es una historia muy bonita. Es algo que jamás te vas a esperar. Realmente se lo recomiendo. O sea, todo aquel que no se lo haya leído, se lo recomiendo. Porque es un amor muy juvenil y realmente no te esperas todo lo que pasa. O sea, yo creo que todo el mundo sabe cómo termina, ¿sí? Alerta, Sí. spoiler, ellos se suicidan. Pero, perdón, pero es algo bonito. O sea, realmente como que a medida que va pasando la historia, te va gustando. Pero bueno, perdón, va a seguir. Sí. Resulta que, o sea, es como tanto lo que el tipo hizo que, no sé si sabían, pero El Rey León está basado en Hamlet. O sea, No sabía. imagínense hasta dónde he llegado. Pero bueno, todos conocen a Shakespeare, o por lo menos no han escuchado alguna vez en su vida. Yo les quiero hablar de alguien más. ¿Conocen a Christopher Marlowe? No, He escuchado él, pero pues no, Yo no sí. sé tanto como lo que sé de Shakespeare. Bueno. yo sin nada. Imagínense que hay una teoría buenísima. O sea, es un rumor loco. Dicen que es la misma persona. Ajá. ¿Pueden creerlo? La misma persona. Pero pues, sí, está saliendo bien loco. Les voy a contar como el porqué. Resulta que Marlowe hizo como, pues, o sea, él tenía una vida algo desenfrenada. ¿Para qué? Había un montón de rumores, decían que él era homosexual, decían que era ateo, que era súper buscapleitos. Y él falleció a los 29 años. Cuando él falleció, como que Shakespeare empezó a ser más y más famoso. Entonces, pues también había un rumor que decían que él era un espía del reino. Entonces, como para protegerlo, tenían como que asesinarlo y hacer que él surgiera en otra persona. Pues igual, si él estaba vivo, quería seguir brillando. Pero pues no, o sea, científicamente eso no está comprobado. Porque de hecho, o sea, como que no, él murió y ya, o sea, murió y ya, o sea, fueron personas completamente diferentes. Sin embargo, pues es cierto que Enrique VI, él escribe como los primeros capítulos y Shakespeare después escribe el resto. Entonces, por eso también decían que era la misma persona. Pero no, en algún momento Shakespeare lo aclara. Entonces, bueno, él tiene muchas buenas historias. Hay una historia que es Eduardo II, donde su personaje es abiertamente homosexual. O sea, imagínense. No, y aparte, Para la época, aparte porque en esa época pues había muchas cosas que eran tabú. muy prohibidas. Sí. Total. De hecho, se me olvidó comentarles, en el teatro en Inglaterra y el de Francia, si no estoy mal, no mentira, solamente en el de Inglaterra era prohibido que las mujeres entraran en la actuación en una obra. Entonces, ahora con la homosexualidad, Dios. O sea, es que este hombre rompía todos los esquemas. Él iba mucho más allá, en serio. Él fue considerado uno de los mejores dramaturgos, pero pues por un corto tiempo, por aquello de que él falleció tan joven, pues falleció una reina. Entonces, bueno, ellos dos hicieron cosas maravillosas en el teatro. En serio, la edad de oro del teatro es esta, es el Renacimiento, porque es como algo maravilloso y constituye el teatro que tenemos hoy en día, la literatura que tenemos hoy en día, incluso en nuestro propio país. Exacto. O sea, es algo buenísimo. O sea, yo escogí ellos dos, o pues pensé de una en ellos dos, porque son los que más brillan. O sea, no podemos olvidar que hay muchos otros. Sí, obvio. claro. Y pues que hay muchísimas otras obras. Pero, no sé, ellos dos son mis favoritos. No, y aparte pues ellos, literalmente, gracias a ellos es que se constituye el teatro isabelino. Gracias a ellos es que, Dios mío, como tú dijiste, todo lo de ahora se dio por ellos.
Y aunque sí existieron muchos más importantes en otros países, los de Inglaterra fueron el tope. Total, los mejores. Bueno, esperamos que les haya gustado el capítulo de la semana. Y dejamos nuestra recomendación semanal para este momento. Bueno, yo quiero recomendar una película que a mí me pareció muy entretenida, que es Shakespeare enamorado, que nos cuenta la historia de Shakespeare y cómo su vida lo llevó a escribir Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. Aunque Sí, no me es lo leí, muy buena película. pero es Muy buena película. Y pues informa mucho de lo que era el teatro isabelino en ese momento. Sí. Entonces, sí, totalmente recomendada, como no solamente para entretenerse, sino también para entender un poquito del tema y todo eso. Y conocer a Shakespeare. Exacto. Bueno, también Romeo y Julieta, que aunque sí, yo les recomiendo que se lean la obra original de Shakespeare, podrían también verse una muy buena adaptación, que es la adaptación de Romeo y Julieta de 1968. Podrían ver Otelo, también me parece bueno, de 1952, o Hamlet, pero pues las que les recomiendo es de 1948 y de 1996. Sí. Bueno, entonces espero hayan aprendido cosas interesantes sobre el teatro en el Renacimiento, les haya gustado. Por favor, síganos y nos vemos la próxima semana. Bye. Adiós.